Me llamo Claudio de la Torre, soy profesor titular de la Universidad Católica y me dedico a la paleoecología y la paleoclimatología. Esto es Patria Científica, no es ciencia ficción, es ciencia real. El antropoceno es un concepto que viene, ¿cierto?, de la ciencia de la Tierra y que básicamente lo que trata de poner en relieve es que la actividad humana hoy en día, ¿cierto?, existe a una escala de que se ha convertido básicamente en una fuerza geológica más del sistema planetario. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que los humanos hoy día mueven más sedimento que todos los procesos naturales, que todos los ríos, que todos los océanos combinados, ¿cierto? Que hoy día, ¿cierto?, básicamente armamos y desarmamos montañas completas, ¿cierto?, producto de la actividad minera, que hoy día, ¿cierto?, alteramos los ciclos hidrológicos, digamos, a escalas de cuencas completas, ¿cierto?, con la extracción de agua subterránea. Y hoy día modificamos ciclos, ¿cierto?, de nutrientes también a una escala jamás visto antes en los sistemas naturales. Entonces, todas esas cosas van sumando, ¿cierto?, y van generando una huella, ¿cierto?, sobre el registro estratigráfico que llamaríamos un antropoceno. Pero también es un concepto que también implica de que los humanos son una parte más, digamos, del sistema terrestre. No somos aparte del sistema terrestre, somos una parte fundamental de ella y estamos insertos en ese sistema. Yo les quiero hablar hoy día de algo un poco más general, que tiene que ver con el cambio en el clima, pero también tiene que ver con una aproximación que dice que el cambio en el clima o las crisis son una oportunidad para reflexionar sobre nosotros, sobre el fenómeno humano y entender cómo eventualmente requiere de una mirada distinta, de encarnar un cambio que tiene que estar encarnado en nosotros primero. Yo voy a tratar de enmarcar esto en una reflexión un poco más amplia. Y no se trata solamente de qué especie queremos ser, es en qué planeta queremos vivir, con qué gobernanza, con qué sistema económico queremos coexistir y cómo nos vamos a relacionar entre nosotros. Este es un tema muy amplio y complejo, por eso la palabra complejidad en el título. Y voy a tratar de mostrarles cómo podemos transitar desde fenómenos que tienen que ver con los niveles más microscópicos de la vida hasta las cosas que tienen que ver con el hábitat humano sobre el planeta. Y el punto es de que no hay nada que exista fuera de la naturaleza y que no hay nada que nos pueda eventualmente diferenciar en términos fundamentales de lo que sucede o de las dinámicas que dan cuenta de lo que sucede a nivel microscópico con lo que pasa con el fenómeno humano. Y antes que nada voy a decir, ya que soy biólogo, voy a provocarlo y voy a decir que nada tiene sentido si no está o que si está fuera de la biología. Y en realidad no hay nada fuera de la biología para nosotros. Somos producto de algo que pasó pensando, ¿cierto?, viendo si vemos los conocimientos científicos que hemos podido descifrar, algo que sucedió hace unos 4.000 millones de años, ¿no? Entonces, y aquí estamos. Yo encuentro que eso es misterioso, es grandioso y probablemente es algo que las palabras no le hacen justicia, ¿no? Eso es justamente la contradicción o el ataque al logocentrismo, ¿no? Hay cosas que son imposibles de describir a través de las palabras. Pero bueno, todos sabemos que nuestro universo, como lo conocemos, tiene unos 14 a 15.000 millones de años. Hay una cosa que se llama el Big Bang, que es como la singularidad desde el cual fluye el espacio y se origina el tiempo y el espacio y la materia. Pero a mí me gusta pensar en que existe otro Big Bang, que es el Big Bang biótico, es que hay un minuto en el cual eventualmente esta materia se reorganiza y genera lo que me gusta llamar a mí un estado distinto a la materia, que es la materia adaptativa. Es una materia rápida, es una materia que conversa con su ambiente, que aprende de su ambiente y que es capaz de registrar esa experiencia para mantenerse en continuo cambio. Esta materia adaptativa representa probablemente
representa, primero que nada, un gran desafío para entender, ¿no? Los biólogos somos como los físicos de la materia tradicional, pero somos los físicos de la materia adaptativa, ¿no? Queremos entender cuáles son las leyes fundamentales de su movimiento. Y lo que yo digo es que tenemos que entender qué es lo que rige esa materia para entender el cambio en el clima, entender el antropoceno, entendernos a nosotros mismos, por qué estamos acá, por qué generamos las estructuras sociales que generamos y eventualmente entender cuáles son las opciones que tenemos como especie sobre el planeta. En alguna medida también está presente la mirada de que desde la materia adaptativa uno vemos que la dinámica de lo vivo básicamente está asociada a transformar. Algunos dirán dominar el ambiente, ¿no? Es dominar y transformar, somos actores transformadores de la naturaleza. Y en este proceso, y esto es lo interesante, en el proceso de cambio nos cambiamos a nosotros mismos, ¿no? Es una co-construcción, es una danza con nuestro ambiente. Y al final, lo que se deduce de acá es que ¿cuál es el costo de estos cambios? El costo somos nosotros. Elegir lo que le hacemos a nuestro ambiente es elegir un camino para nosotros. Es un camino de cambio adaptativo sobre la biosfera. El cambio global y en particular, y les voy a hablar que en realidad el cambio en el clima es parte de algo más complejo y grandioso que el cambio global, es un ejemplo básicamente de esta dinámica donde una entidad, una especie, ¿cierto?, ha cambiado el lugar donde vive. Esto es lo que la vida hace. Esto es parte del fenómeno de la materia adaptativa. La materia cambia su ambiente. El problema es que en nuestro caso, ¿cierto?, vivimos en un ambiente, y en el caso de todas las especies, vivimos en un ambiente finito, ¿no? Y nos ha ido tan bien que existe la posibilidad de que podamos transgredir ciertos límites que sean tolerables y que eventualmente puedan asegurar nuestra persistencia como especie. Es decir, estamos eventualmente, y van a ver que la fecha en la cual muchas evidencias científicas señala como la fecha clave es a mitad de siglo, 2045, 2050. Escuchamos a Mark que hablaba de eventualmente el 2060, la posibilidad de que se avecine una crisis. Brigitte habló hoy día en la mañana sobre las especies domesticadas como el cacao, ¿no? La domesticación tiene que ver justamente con esa manipulación de un ambiente que lo transformo, en este caso, para hacerlo más predecible, para aumentar su número, para beneficio de una especie en particular, que en este caso es el hombre. Lo que pasa con la domesticación, bueno, es algo que ocurre en todo el planeta, tempranamente en lo que se conoce como el Cercano Oriente, en la creciente fértil, donde está ubicado ahora países como Siria, Irak e Israel, donde hace unos 11.000, 10.000 años se domestica una serie de especies animales, cabras, cerdos y otras especies también de vegetales, que producen un cambio. Y el cambio que producen es que no solamente hay más recursos, sino hay un tipo de recurso que se hace muy abundante, que es, en este caso, la leche. ¿Y qué es la leche? ¿Qué es lo que hace la leche? La leche es súper importante para los mamíferos. Todos los mamíferos requieren leche, pero en el estado temprano de su desarrollo. Posteriormente nos hacemos, por así decir, evolucionamos hacia hacernos intolerantes a la lactosa, ¿no? Pero lo que sucede es que cuando domesticamos ganado, generamos una posibilidad de tener acceso a leche por toda la vida del organismo y por lo tanto se cambia la constitución génica de la persona que hizo la domesticación y eventualmente nos hacemos tolerantes a la lactosa. No les voy a preguntar cuántos de ustedes son tolerantes a la lactosa, porque es casi la mayoría, pero ¿cuántos son intolerantes? Ese es el estado ancestral, es la minoría, pero eventualmente se explica por algo que tiene que ver con la construcción del nicho humano. Aparentemente nos ha ido súper bien como humanos en términos de esta construcción que hemos hecho de nuestro ambiente, pero no sabemos qué tan bien. Y una manera de verlo es, y permítanme que me voy a poner un poquitín técnico, les voy a mostrar un gráfico acá. Hay una regla que se llama la regla de Damuth en ecología que
la entendemos bastante bien ahora, pero que es bien fantástica porque nos muestra cómo cambia el número de organismos que está en el eje Y versus el tamaño de estos organismos. Esto es para mamíferos, ¿no? Dice, si uno pone todos los mamíferos del mundo y mide sus tamaños corporales y sus densidades, ¿no? Nos damos cuenta de que los ratones son más abundantes que los elefantes y siguen una relación. Bueno, este es el estado en el cual refleja un poco, es un emergente de cómo se estructuran los procesos naturales que dan origen o que están detrás de estas relaciones. Teniendo este gráfico podemos poner al hombre, ¿no? Y saber si somos mucho más o menos de lo que esperaríamos. Bueno, si uno hace ese ejercicio, ahí está. Estamos un poquito disparados, somos como hay una desviación bastante grande entre lo que uno esperaría, que son 2.12, y la densidad humana máxima que se ha registrado en grandes ciudades, que son algo así como 123.000 individuos por kilómetro cuadrado. Lo curioso, si yo voy a mostrarle otro gráfico que muestra básicamente lo mismo, pero ahora voy a medir aquí la energía que usamos. Ustedes ven en este gráfico, que es muy parecido al anterior, la densidad está nuevamente en el eje Y en el eje X está la energía que usa un individuo promedio. Ahí está nuevamente la curva de los mamíferos, y ustedes ven en puntos rojos están las sociedades de cazadores-recolectores. Ese era nuestro estado ancestral de civilización, o de por así decirlo, complejidad cultural, y eventualmente las preindustriales ya están más alejados de la línea, hasta que las ciudades modernas están mucho más alejados todavía. Entonces estamos en un viaje de desapego de eventualmente estas leyes naturales. Pero veamos qué tan poco o qué tan desapegados estamos, porque eventualmente veamos cómo se explica este fenómeno de que hayamos incrementado tanto en tamaño poblacional. Esto pasa hace más de 10.000 años. Ustedes ven ahí un gráfico del crecimiento humano hasta la actualidad. Uno podría decir, bueno, gran parte de esto tiene que ver con el descubrimiento de la agricultura. Efectivamente, hace unos 10.000 años, 8.000 años, la agricultura se expande, la domesticación básicamente de las plantas se expande por el planeta, pero esto no es nuevo. Esto ha pasado repetidas veces. Esto es redescubrir la rueda en alguna medida, porque ha pasado con 4 especies o grupos de especies: escarabajos, hormigas, termitas y humanos, y data de más de 60 millones de años. Todas las especies que han descubierto la agricultura, o sea, que son capaces de cultivar, se transforman en especies plaga. Creo que nosotros también estamos un poquito dentro de esa, o alcanzan densidades o hiperdensidades. Pero hay algo más que solamente la agricultura, que tiene que ver con algo que nos sucedió de la modificación de nuestro ambiente, y que tiene que ver con el cambio en las cosas que requeríamos como recursos, que nos hicieron pasar desde un homínido ancestral que necesitaba una mandíbula muy gruesa y masiva para romper vegetales y semillas, a un homínido que eventualmente pudo tener una mandíbula más frágil para comer carne, y sobre todo carne cocida después de haber descubierto el fuego. Y en este caso, la teoría dice, por lo menos Lieberman dice, que lo que se produce es que se posibilita el desarrollo de la caja craneana. ¿Ya? Imagínense, ustedes pensaban que un cambio de dieta podría haber tenido un efecto evolutivo para que nos permitiera adquirir una serie de habilidades cognitivas que lo que hacen es eventualmente potenciar lo que se llama el nicho cultural humano. Y el nicho cultural humano es algo que todas las especies hacen, pero que en el caso del humano se ve sumamente potenciado por la capacidad cognitiva muy desarrollada que tenemos, y se basa en que lo que es la cultura, y la cultura es aprendizaje social, es todo aquello que yo puedo aprender de otro. Todos tenemos cultura, por eso de repente es como irónico cuando dicen que la gente no tiene cultura. No, son distintos tipos de cultura, ¿no? Y en alguna medida cada uno de nosotros es producto de una serie de interacciones, de una dinámica de enseñanza y aprendizaje. El cómo yo hablo tiene que ver con cómo hablaban mis padres y la gente en mi entorno perinatal y mis amigos. Yo soy
el acumulado de esas interacciones. Es más, la voz que tengo en mi conciencia habla como ellos. ¿Por qué será? Pero bueno, un ejemplo clásico de este fenómeno es el mono que lavaba papas. Y el mono que lavaba papas tiene que ver con algo que se descubrió en una isla japonesa, en Kojima, en la década de los 50, cuando unos investigadores japoneses interesados en comportamiento hacen un experimento con monos, les llevan alimento y suplementaban alimento para ver qué modificaciones se generaban en su estructura social, quién comía primero, etc. Y se dieron cuenta de que los monos se comían todo menos las papas. Por alguna razón, las papas no. Hasta que hicieron el experimento y un mono agarró una papa, la lavó y se la comió. Todos dijeron, mira, interesante, qué inteligente este mono, ¿no? Pero a través de la dinámica de enseñanza-aprendizaje, cuando vuelven estos investigadores a la isla a hacer nuevamente el experimento, los monos se comen la fruta, agarran las papas y van todos los monos, y todos los monos lavan papas ahora. Se generó la cultura del mono que lava papas, ¿no? Así también pasa con nosotros los seres humanos, con la gran diferencia en que nosotros lo hacemos en forma acumulativa. Vamos acumulando y acumulando y acumulando este tipo de destrezas y tenemos mecanismos para registrar y mantener en el tiempo todo lo que hemos aprendido. Y esto en parte nos ha llevado hasta nosotros. ¿Qué es lo que hace esto? Esto tiene un feedback. Mientras mejor le va a uno, mientras más recursos es capaz de usar una población, más crece. Mientras más crece la población, hay más gente que está en esta dinámica de enseñanza y aprendizaje y por lo tanto se potencia la innovación. Sabemos que ciudades más grandes tienen más innovadores, crecen más, etc. Y sabemos que grupos más grandes también son capaces de resolver problemas más complejos. The wisdom of the crowds, etc. Hay una serie de maneras de llamar estos fenómenos y hay evidencia experimental que lo muestra y evidencia empírica que muestra que grupos más grandes, como en este caso son poblaciones aborígenes en la Oceanía, grupos más grandes tenían repertorios de herramientas más complejas, más amplios, ¿no? Y aparentemente este es un fenómeno que nosotros postulamos también da cuenta de algo extraordinario, que es una población de cazadores-recolectores que en el norte de Chile, en la mitad del desierto de Atacama, empieza a momificar a sus muertos hace más de 6.000 años. Antes que los egipcios, antes que todo gatillado por procesos ambientales que aumentan la población. Y esto se puede resumir, todo lo que les he dicho en este esquema, donde tenemos un sistema ecológico que tiene biodiversidad y condiciones que contribuyen a las personas, que pueden aumentar el tamaño poblacional. Este a su vez genera innovaciones porque hay más gente interactuando que puede afectar la biodiversidad, pero también este tamaño poblacional va a cambiar los patrones de asentamiento, nos vamos a ir a aglomerar en ciudades para potenciar la innovación y también vamos a generar mayores innovaciones ideológicas. Y ahí seguimos, ¿no?, en esta dinámica. Cuando hay un problema ambiental, aquí está claro dónde hay que intervenir, ¿no? Hay que intervenir. O generamos innovaciones tecnológicas que nos permitan lidiar con él, o generamos innovaciones ideológicas, nuevas gobernanzas, nuevas maneras de articularnos económicamente que eventualmente puedan afectar nuestra relación con los sistemas naturales. Toda nuestra historia está permeada por esa interacción. Lo que queramos hacer va a depender cuáles son las cajas de esta interacción entre los ecosistemas y los sistemas sociales que queremos potenciar. Los economistas van a decir que el mercado probablemente podría ocuparse de generar las innovaciones necesarias para dar cuenta de cualquier crisis planetaria que tengamos. Después del 2008, yo lo dudo. No creo que el mercado por sí solo va a ser capaz de lidiar con este tipo de crisis. Hay que generar otros mecanismos. El problema es que nos ha ido tan bien en el planeta que hemos generado algo que se llama el cambio global, que no solamente implica cambios en el clima, sino que además cambios en el uso del paisaje de la tierra, que las transformamos de hábitats naturales a eventualmente plantaciones, ganadería, alteramos los ciclos de nutrientes del carbono, del nitrógeno, generamos explotación o sobreexplotación de muchas especies, la exterminación de muchas otras y eventualmente cambios en el clima. El problema es que todo esto interactúa entre sí y no sabemos cuál va a ser el resultado de esta interacción. Este es un problema complejo.
Es un problema complejo y que se ha exacerbado, y algunos llaman a esto desde 1950, un poco antes también, el antropoceno. Es una biosfera transformada por la acción del hombre, donde nos hemos convertido en una potente fuerza biogeofísica. Estamos alterando cómo funciona todo el sistema terrestre. Si ustedes ven los gráficos de gran número de indicadores económicos en el tiempo, desde 1950 hacia la fecha, estos se disparan en forma estrepitosa. Ustedes ven el uso del agua, la transportación, el consumo de fertilizantes, el uso de energía, el tamaño poblacional urbano, todo se dispara en forma exagerada. El problema es que vivimos en un planeta finito, y aquí le quería mostrar una secuencia temporal del impacto humano en rojo y las áreas protegidas en amarillo a través del tiempo. Este es nuestro continente. Ustedes ven que en 1950 más o menos empieza a ser potente las áreas protegidas. 1700 tenemos que gran parte del continente está siendo afectado, y recién ahí empiezan a aparecer las áreas protegidas. Hay una carrera entre lo que podemos proteger antes de que lo transformemos. Es una carrera que desgraciadamente estamos perdiendo y que nos va a hacer que eventualmente los impactos del cambio en el clima sean más fuertes. Necesitamos construir sistemas resilientes, sistemas de áreas protegidas resilientes a esos cambios, y potenciar, por ejemplo, en Chile lo que es el servicio de biodiversidad y áreas protegidas, que esperamos todos que resida en el Ministerio de Medio Ambiente, para poder tener una gestión eficiente, para poder gestionar y aminorar los impactos de este cambio, de este antropoceno sobre nuestro país. Y estos impactos pueden ser bastante grandes. En el 2012 nos juntamos un grupo de científicos en una reunión en California. Era la COP 18, y la síntesis que salió de ahí se traduce en esta figura, en la cual ustedes ven en el eje ahí, vertical está el estado ecológico de la biosfera, arriba el presente, abajo el futuro, y en el eje horizontal está el grado de intervención o forzamiento. Lo que se ve, en 1700 éramos 650 millones, a medida que aumenta la población humana y la transformación en verde mucho más oscuro del planeta, esta se incrementa hasta que llega al 2045, donde hemos transformado en forma fuerte y decidida más del 60%, y podemos apelar a algunas teorías de la física. Una teoría se llama percolación, para entender de que es muy probable que lo que suceda allí es que el impacto humano percole, es decir, que es como pensar en que yo voy a poder caminar desde cualquier parte a cualquier otra parte de un continente a través de una vereda con pastelones. O sea, voy a poder ir a Colombia desde Perú o desde Manaos, caminando por un espacio transformado por el hombre. Estos bosques prístinos, amazónicos, ya probablemente van a estar entregados a actividades productivas. Es un poco lo que algunos presidentes han postulado para el Amazonas. Ojalá que ese proyecto no se realice, porque es algo que nos compete. Ya esto no es... el problema es que el problema es de todos, ¿no? Las gobernanzas ya no dan abasto para entender los problemas comunes y globales. No puede ser que la decisión de explotar o no el Amazonas nos vaya a ser ajena a nosotros como ciudadanos de este planeta, no matraz, sino el planeta Tierra. Pero bueno, nuevamente el mismo modelo que usamos para entender las bacterias, ahora lo usamos para entender al ser humano. Vemos cómo cambia la biomasa, el número de seres, cómo este afecta la innovación tecnológica y cómo la innovación tecnológica afecta el uso de recursos y estos feedbacks que hay. Y este modelo nos permite concluir de que hay varios futuros posibles, pero dado que el planeta es finito, eventualmente si no construimos sistemas económicos que sean sustentables, y no solamente sustentables, sino que tengan un efecto positivo sobre el estado de la biosfera. Ya no es neutro, es positivo. Si no es positivo,
no vamos a lograr vivir en un mundo en el cual podamos tener tecnología al servicio o en compatibilidad con la biosfera, sino que vamos a poder estar en otro equilibrio que tiene ahí el nombre SL2, que es un equilibrio con tecnología mala, muy negra, pero poca, muy poca tecnología. Es como vivir, como decía un economista, Robert Constanza, es como vivir en Mad Max. Vieron la película, ¿no? No es como un futuro muy deseable. Esperemos que no sea eso, pero quería terminar con unas preguntas, más que con unas respuestas. Bueno, una sola. ¿Qué especie queremos ser? Bueno, probablemente todos queremos ser una especie que sobreviva, ¿no? Larga vida al ser humano, digo yo. El problema es que también tenemos que hacernos la pregunta cuál es el sistema económico que va a ser compatible con esta sobrevivencia. ¿Cuál va a ser el sistema de desarrollo que queremos? No cualquier desarrollo nos va a llevar a la persistencia. No cualquier desarrollo vale, no cualquier desarrollo económico es valioso. Hay algunos tipos de desarrollo que son los importantes. Y lo otro es que ¿en qué planeta queremos vivir? ¿Y en qué planeta quieren vivir o queremos que vivan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, ¿no? El asunto es serio. No queda más que haberles contado esta historia y espero que reflexionen conmigo y se den cuenta de que este no es un problema de los biólogos nomás o de los ecólogos, este es un problema de todos. No es un problema de los filósofos, de los artistas, de la ciencia, entre comillas dura, de las humanidades, es un problema de todos. Así que con esas palabras me despido. Muchas gracias. ¿Eres adicto a la tecnología? Internet está comenzando una revolución que nos hace cambiar radicalmente la forma de vivir. ¿Te cambiaron el mundo y ya no sabes cuál será tu lugar en el futuro? Los niños y las niñas que entraron este año a primero de básica, cuando salgan de su colegio, van a encontrarse con trabajos que hoy día ni siquiera existen. El universo digital llegó para quedarse entre nosotros. Ven a comprenderlo en Por la Razón y la Ciencia.